Reducir, reciclar y reutilizar, las tres palabras claves de nuestra responsabilidad con el planeta. Más de 2.100 millones de toneladas de basura se producen en el mundo, lo que es comparable con 800.000 piscinas olímpicas. Lo más preocupante es que según los estudios, tan solo se recicla el 16%. En Colombia se calcula que se generan más de 11,30 millones de toneladas de basura al año. Lo más complejo es que al ritmo de producción de las grandes ciudades, la situación irá en aumento cada día. Y de esta situación no es ajeno el Valle de Aburrá, y son nuestros hábitos en la vida cotidiana los que impactan drásticamente nuestro medio ambiente. En el año 2018 se realizó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de carácter regional y que se orientó a que tuviera una vigencia hasta el 2030. Adicionalmente tenemos la estrategia de cambio verde a través de la cual trabajamos con la comunidad para sensibilizarlos frente a la presencia de los recuperadores ambientales. Un trabajo que hacemos con más de 25.000 familias, sensibilizando 2.500 hogares y también trabajando con 10 organizaciones de recuperadores ambientales. ¿Cómo debemos aportar al reciclaje mínimo y mitigar el impacto que produce el no reciclar de la manera adecuada? Es el caso de John Jairo Ramírez, un voluntario ambiental quien hace parte de esos héroes anónimos que día a día aporta la solución de esta problemática. El voluntariado ambiental que hago en mi comunidad es que recojo los residuos orgánicos en la franja de mi espacio de descanso para hacer compostaje. Y todo el compostaje que se produce al interior de la copropiedad se reutiliza en la ornamentación de la copropiedad. Ese es un abono orgánico que en nuestras casas lo estamos desaprovechando. Desde enero de este año, en Colombia, la basura tiene color blanco, negro y verde, con el código de colores para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilicen en la separación de residuos en la fuente. En el blanco va el plástico, las botellas, las latas, el vidrio, los metales, el papel y el cartón. En el negro, los residuos no aprovechables, como el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, además de papeles metalizados. Y en el verde se depositan los residuos orgánicos aprovechables, como los restos de comida y los desechos agrícolas. Pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo y, por supuesto, generar una conciencia ambiental en cada uno de los ciudadanos. Yo hace 21 años desempeño la labor de recicladora. Reciclar no es difícil, al menos lo podemos sacar separado, en una bolsita aparte lo que es reciclaje. En la casa podemos recoger las cajitas de pastillas, las bolsitas, las botellas plásticas, las botellas de vidrio y se las podemos pasar al reciclador que vaya pasando por ahí por el sector. No todo es basura. Yo no soy una recicladora, yo soy una héroe. Así que a reducir, reciclar y reutilizar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que como todos los martes a las 8:30 de la noche nos regala este espacio para que conozcamos, aprendamos y conversemos sobre el cuidado del medio ambiente y también para que conozcamos la gestión que día a día realiza esta importante entidad en todo el territorio metropolitano. Saludo como siempre al director del Área Metropolitana, Juan David Palacio Cardona. Director, muy buenas noches. Hoy de nuevo en el Canal Parque Telemedellín, un lugar hermoso. Laura, muy buenas noches, un saludo muy especial a ti, a los invitados que en su momento los podrán ver y en especial a todos los ciudadanos que se encuentran en este espacio viendo el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que tiene un propósito y es generar conciencia ambiental, pero más que generar conciencia ambiental es que todos los ciudadanos entendamos las dinámicas ambientales y los compromisos que tenemos, porque definitivamente no solo la autoridad ambiental, todos tenemos que aportar al cuidado del medio ambiente. Director, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y que muchos creerán que se ha convertido en un cliché, pero que definitivamente tenemos que aprender, y es el reciclaje. Todos queremos cuidar el medio ambiente, todos queremos proteger el ecosistema, pero muchos aún no sabemos cómo reciclar, director. Laura, definitivamente este es un tema que aqueja no solo la área metropolitana, sino también al país y el mundo entero.
Para hacernos una idea, en nuestro Valle de Aburrá se están generando aproximadamente 3.300 toneladas de residuos sólidos día. 3.300 toneladas de residuos día, pero tenemos una preocupación. Solo hacemos un aprovechamiento de reciclaje de un 15%, cuando deberíamos estar entre un 30 y un 35%. De orgánico, entre un 6%, cuando deberíamos estar entre un 50 y un 55%. Y también existen para materiales de construcción números que no están muy precisos sobre esa materia, y esto genera preocupación porque definitivamente los rellenos sanitarios son parte de esa dinámica, y esto genera un compromiso ambiental porque definitivamente llega el momento que se ocupa esa capacidad y que se tienen que abrir nuevos espacios para seguir manejando los residuos sólidos. Director, y es que yo creo que todavía falta mucha pedagogía a la hora de reciclar, porque todos creemos saber cómo hacerlo, pero cuando tenemos un residuo en nuestras manos no sabemos ni siquiera a qué color acudir, en qué caneca botar y cómo separar estos residuos. Pero para eso está la función del área metropolitana, para ejercer un control, y también diferentes programas en los 10 municipios del Valle de Aburrá para que le enseñemos a la gente cómo reciclar. ¿Cuáles son esos programas que vienen desarrollando? Definitivamente el área metropolitana tiene el fiel compromiso de generar conciencia ambiental, y en ese compromiso de generar conciencia ambiental nuestra oferta institucional en los 10 municipios hace presencia a través de diversos programas y procesos de formación donde enseñamos las dinámicas ambientales. El tema de los manejos de residuos sólidos es una problemática, como advierto, no solo de nuestro territorio metropolitano, es una problemática nacional y mundial, porque todos definitivamente generamos residuos sólidos, Laura. Desde que amanecemos hasta que anochecemos estamos generando residuos sólidos, y es parte del compromiso que tenemos, generar conciencia ambiental. Es más, el qué hacer es hoy, por ejemplo, este programa lo que queremos es ilustrar cómo manejar y cómo tener responsabilidad sobre el manejo de los mismos. Director, incluso existe un plan de manejo regional de residuos sólidos en el Valle de Aburrá. ¿Cuál es el impacto que tiene este programa en la subregión? Nosotros tenemos el PEGIRS. Este PEGIRS es metropolitano. Cuando decimos metropolitanos, la idea es que los 10 municipios se acojan a esto. Cada municipio debe definir su PEGIRS, pero además lo que permite es el manejo de los residuos sólidos para el nivel metropolitano y también de región. Lo claro es que el que construyó el área metropolitana, que tiene un alcance por 10 años, sirve de instrumento de planificación y de obligación para los otros municipios para que desarrollen el de ellos también. ¿Qué le parece, director, si le contamos a los televidentes a través de un video que hemos preparado en Área Sostenible un poco más sobre el reciclaje, para que ustedes tomen conciencia y desde ya empiecen a reciclar? Para este 2021, en nuestro plan de gestión, se priorizaron varios proyectos de residuos sólidos, pero muy interesante contar que se priorizaron 2 infraestructuras para el manejo de residuos sólidos. Una de ellas es un punto limpio para el manejo de residuos de construcción y demolición. Este se está haciendo con el municipio de Medellín, y estamos estudiando con el municipio de Barbosa el diseño y construcción de una instalación para el tratamiento de orgánicos. Esto también como para dar impulso a una infraestructura para el manejo de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá. Es importante mencionar que el área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental urbana, está dando ejemplo en cuanto al manejo de sus residuos sólidos. Desde el año 2009, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió regulación para ciertos residuos, a los que denominamos postconsumo. Es por eso que en el área metropolitana del Valle de Aburrá, tanto en la sede del Parque de las Aguas como en el edificio administrativo, instalamos unos puntos para la disposición diferencial de pilas y baterías, luminarias, plaguicidas domésticos, computadores y periféricos y medicamentos vencidos. Además, también tenemos un punto para la disposición diferencial del aceite de cocina usada. Los invitamos a que se acerquen a las instalaciones del área metropolitana del Valle de Aburrá o el Parque Metropolitano de las Aguas y lleven estos residuos. Los usuarios que visitan el Parque Metropolitano de las Aguas generan residuos. Entre ellos están los orgánicos. Es por esto que, debido a la alta generación y conscientes de la importancia de darle una segunda vida al residuo, en el Parque Metropolitano de las Aguas estamos aprovechando los residuos orgánicos mediante compostaje y pacas biodigestoras. Este residuo orgánico se transforma en abono. Este abono luego es usado para las zonas verdes del parque como fertilizante. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Estás viendo Área Sostenible.
Continuamos en Área Sostenible del programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hoy desde la sede de nuestro canal Telemedellín en el canal Parque Gabriel García Márquez, hablando de un tema bastante importante y es el reciclaje. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, están habilitadas las redes de nuestro director Juan David Palacio Cardona, @JDPalacioC, también las del Área Metropolitana, @AreaMetropol y las de nuestro canal, @Telemedellín. Hoy tenemos invitados de lujo, expertos en el tema y que con seguridad nos van a enseñar la importancia de reciclar y cómo hacerlo de la mejor manera. Saludamos al gerente de Envarias, Gustavo Alejandro Gallego Hernández. Gerente, gracias por aceptar la invitación hoy. Buenas noches, un saludo especial para todos los televidentes y al área metropolitana por invitarme al programa. Y también está con nosotros Leonardo Gómez, el director de Resimed, quien también nos va a enseñar y nos va a contar un poco sobre cuál es la labor que realizan los recicladores en nuestra ciudad y en todo el Valle de Aburrá. Leonardo, un honor de nuevo conversar contigo sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por la invitación, director, gerente, muchísimas gracias y qué bueno que estamos aquí hablando de este tema que nos apasiona. Gerente de Envarias, para entrar en materia, contémosle a los televidentes cuál es la cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos en todo el Valle de Aburrá. Bueno, nosotros tenemos una cantidad aproximada diaria de toneladas dispuestas del área metropolitana, alrededor de 3.400 toneladas diarias de residuos que van al relleno. Estamos hablando de alrededor de 1.250.000 toneladas al año de todo el área metropolitana, incluyendo Medellín, los 10 municipios. Efectivamente, podemos decir que dentro del área metropolitana sería el 91% de los residuos que van a nuestro relleno sanitario, el relleno sanitario La Pradera, y de los cuales el 56% aproximadamente son de Medellín. ¿Cuál es el panorama actual del relleno sanitario La Pradera? Porque hace algunos meses sabíamos que la vida útil pues se estaba acortando y que se estaban implementando diferentes acciones para hacerla mucho más larga. ¿Cómo está el tema ahora? Relleno sanitario La Pradera, ubicado a 57 kilómetros de Medellín, con una extensión aproximadamente de 440 hectáreas, tiene una vida útil aproximada en la fase que estamos ahora hasta septiembre del año 2023. Hemos radicado ante la autoridad ambiental que le corresponde Corantioquia una modificación de licencia ambiental, la cual nos dará una extensión de su vida hasta el año 2030 aproximadamente. Y qué bueno que hoy estemos hablando de temas de reciclaje, de temas del aprovechamiento de los residuos sólidos para dar un tema pedagógico y poder extender esa vida útil del relleno a muchos más años. Gerente, ¿y sabe quiénes nos ayudan bastante en proteger ese relleno sanitario La Pradera y que esta vida útil sea mucho más larga? Los recicladores. Y por eso estamos con Leonardo. Leonardo, contanos qué es lo primero que debe saber una persona cuando se va a dedicar al oficio de reciclar. Bueno, Laura y quienes nos ven, recordemos que la actividad de reciclaje pues en Colombia se ha dado desde hace más o menos 30, 40 años y pues primer punto de partida es una actividad de subsistencia, ¿cierto? Muchas personas llegan a la actividad del reciclaje como ese primer medio de conseguirse cuando están en la ciudad la comida, ¿cierto? Y a partir de esa base, de ese oficio esencial, empezar a generar una economía. Poco a poco con el tiempo pues se ha ido generando una especialización en encontrar, digamos, un gusto por la actividad. De hecho, el término reciclador de oficio pues tiene hoy también un rango constitucional importante, es una población que tiene una protección especial por parte del Estado y en ese sentido entonces el reciclaje es un oficio que se ejerce con el mismo amor, con la misma orgullo, con la misma voluntad que se ejerce en otros oficios pues digamos en la ciudad. Se estima que en el área metropolitana pues podemos estar hablando de cerca de 5.600 personas dedicadas a la actividad del reciclaje, con una presencia pues importante en el municipio de Medellín, pero pues por ejemplo en nuestro caso de la cooperativa hoy trabajamos con un grupo significativo en el municipio de Barbosa, ¿cierto? 50 personas que también encuentran en esta actividad pues un medio de subsistencia. Entonces inicialmente se convierte pues como en ese punto, pero desde el año 2016 que el reciclaje, como bien lo decía el gerente, pues cuando empezamos a hablar de aprovechamiento, el reciclaje entra a ser parte de un servicio público y empezamos a ver este concepto también pues a propósito de los temas de economía circular, un empleo verde, ¿cierto? El reciclador
hace parte de esas primeras líneas de empleo verde que empiezan a configurarse, pues digamos que en el país, pero también sin duda con presencia en muchas otras regiones. Para las personas y los televidentes que de pronto no saben qué es Resimed, es una asociación de recicladores que se ha dedicado los últimos años en el Valle de Aburrá a dignificar la labor del reciclador. Y hoy en día yo creo que se han dado pasos importantes, Leonardo, en esa función y en esa tarea. Sin duda, y creo que este encuentro es también una feliz coincidencia. Ayer celebrábamos 15 años. Hace 15 años el área metropolitana de Medellín y la alcaldía de Medellín promovieron la conformación de la cooperativa Resimed. Han sido pues 3 lustros de mucho aprendizaje, de experiencias, de ir encontrando, digamos, un sentido también como organización, y sin duda pues hoy es una cooperativa que ha entendido estos cambios normativos, que ha encontrado en la actividad un mejoramiento, una posibilidad de mejorar esas condiciones de vida, y parte pues digamos de un tema tan esencial, lo decíamos ahorita cuando me preguntabas ese rol, ese reconocimiento, quién es el reciclador, ¿cierto? Su nombre, su núcleo familiar, su historia de vida, y cómo a partir de esas habilidades, esas capacidades empiezan a encontrar también unos posibles talentos, quien es muy especializado en recoger el material, quien tiene más capacidad para estar, por ejemplo, hoy en unas instalaciones de un hospital, de una universidad, donde hoy tenemos cerca de 40 recicladores ya en unas condiciones de formalidad, prestando un servicio, ejerciendo un trabajo. Entonces, sin duda que ese ejercicio pues y ese trabajo que va de la individualidad a un colectivo ya desde la organización, pues muestra unos resultados después de estos 15 años, todavía con un camino muy grande pues y muy largo por aprender, pero que sin duda de la mano de instituciones y de aliados, como siempre pues hemos tenido, podremos continuar en ese ejercicio. Leonardo, mencionabas un término bastante importante y es el empleo verde. Director, y este está relacionado con la economía circular, que también es otro término que hemos venido escuchando desde hace muchos años y que tiene una relación estrecha con este tema del reciclaje. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Laura, el solo fiel propósito de producir implica generar residuos sólidos. Hay una capacidad asignada, pero también hay una responsabilidad ambiental de evitar que se sigan generando. En ese compromiso nosotros tenemos que hablar de las 3 R, que es propiamente reducir, reutilizar y reciclar. Esta es una forma de evitar que se generen mayores contaminantes, que manejemos una economía circular. Y precisamente en varias ha venido desarrollando, director, diferentes programas muy novedosos e innovadores para ayudarnos a todos, incluso a los municipios, a reciclar, a reutilizar. Contémosle, gerente, a los televidentes en qué consisten estos programas y cuáles son los más destacados. Bueno, Leonardo lo mencionó hace unos segundos, habló del tema de que desde el año 2017 aproximadamente en varias se metió en este cuento de reciclar. Es por esto que hemos venido a lo largo de estos años trabajando con diferentes actividades. Ahora contamos con la denominada Ruta Recicla. En ella pues estamos en diferentes sectores de la ciudad, combinándolo y articulándolo con todos los comerciantes, la zona industrial, toda esta producción que se da de material recuperable, pero también con recicladores de oficio en las zonas. Y ni qué decir también con nuestra flota recicla, son diferentes carros que tenemos dispuestos para realizar esta actividad de aprovechamiento. El tiempo es corto y ya es momento para hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales, pero ¿conocen ustedes el término del Código de Colores 2021? Pues bueno, quédese conectado con nosotros porque al regreso les contaremos de qué se trata y cómo nos ayuda a reciclar de una manera más fácil. Estás viendo Área Sostenible. El Metro de Medellín, desde el inicio de su operación comercial, ha adquirido un gran compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente. Es fundamental el reciclaje porque no solo contribuimos a disminuir esa presión en los rellenos sanitarios, sino que también aportamos a ingresar estos residuos a la cadena productiva y disminuir así el agotamiento de recursos naturales y emisiones. Contamos con una separación previa de todos nuestros servidores en algunos puntos estratégicos donde contamos con recipientes debidamente marcados y rotulados, y posteriormente contamos con el apoyo de nuestro contratista para el manejo de todos los residuos, quien hace una selección y una clasificación posterior en el acopio de residuos. Con
Con el proyecto de recarga verde, lo que busca el Metro de Medellín es incentivar la movilidad sostenible, además de entregar un beneficio económico a los usuarios. Lo que el usuario debe hacer es insertar la tarjeta en la lectora, de ahí se va a abrir la compuerta donde va a hacer la lectura del código de barras que tiene la botella, inserta la botella y en pantalla le va a aparecer la información del saldo a recargar. Retira su tarjeta y de una le queda habilitado el saldo. La máquina recibe plástico PET verde transparente, latas de aluminio, siempre y cuando estas tengan el código de barras que permitan la lectura en la máquina. Por cada botella que insertemos en la máquina, al usuario se le da una recarga de 50 pesos en su tarjeta cívica personalizada. Estas máquinas están ubicadas a lo largo de todo el sistema. Hoy tenemos 6 máquinas en las estaciones de Niquía, Madera, Universidad, Parque Berrío, San Antonio y Sabaneta, y las pueden utilizar todos los usuarios que tengan una tarjeta cívica personalizada. Con el proyecto de máquinas de recarga verde, entre 2020 y 2021 se han recolectado en estas máquinas más de 920.000 botellas. Se han beneficiado muchos usuarios del sistema y esto lo comprueban las más de 3.200 personas que han hecho recarga a través de esta modalidad. Esto se ha hecho en 20.000 viajes en 2020. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Regresamos a Área Sostenible, gracias por seguir conectado con nosotros. Hoy desde nuestro canal Parque Gabriel García Márquez, un lugar verde que ya está habilitado para toda la comunidad para que vengan y se apropien de este lugar y nos ayuden a cuidar el ecosistema y el medio ambiente. Hoy con un tema bastante importante y es el reciclaje. ¿Sabe usted cómo reciclar? ¿Utiliza día a día este método y esta estrategia para cuidar el medio ambiente? Pues bien, nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes interactúen con nosotros. Tenemos invitados de lujo que ya los han ido conociendo. Está el gerente de Envares, Gustavo Alejandro Gallego, y también tenemos a Leonardo Gómez, director de Recimed, la Asociación de Recicladores. Gerente, sabemos que el tema del reciclaje es de generar conciencia y es de hacer pedagogía, y por eso tenemos también este programa, para que le enseñemos a la gente cómo reciclar. ¿De qué forma lo están haciendo ustedes? ¿Cómo explicar de manera muy coquita a los televidentes cuál es la importancia y cómo se debe reciclar? Diferentes instancias, empezando por el Gobierno Nacional, habla de todas estas actividades propositivas que tenemos que realizar en el manejo y la actividad de aprovechamiento. Pero también están los entes territoriales a través del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PGIRS, y las autoridades ambientales. Y nada que decir también, o mucho que decir también, de las empresas de servicios públicos, en este caso Envares, que está comprometido con todo este tema de la pedagogía, esa pedagogía que tenemos que llevar día a día a cada uno de los ciudadanos. Cada uno es una corresponsabilidad que tiene que tener el ciudadano frente al aprovechamiento en la fuente. De un lado, ellos realizando esta recolección responsable en sus hogares, en sus instituciones educativas, en el comercio y en la industria, y la empresa prestadora del servicio de recolección, de transporte, los recolectores de oficio, los recicladores de oficio, haciendo también lo suyo. Y esto viene transversalizado por múltiples actividades pedagógicas. Nosotros desde Envares venimos con una actividad bastante fuerte en el tema de cultura ciudadana del aseo, donde estamos a nivel de diferentes contenidos pedagógicos, llegamos a diferentes instituciones, estamos en territorio, pues enseñándole un poco más a la gente de cómo debe realizar todas estas actividades y esa corresponsabilidad que tienen que tener en las diferentes actividades. Gerente, y con lo que usted acaba de decir me recuerda que en Telemedellín hemos sido testigos también. Director, ¿cómo le parece que en los colegios hacen diferentes actividades para impulsar a los estudiantes a reciclar? Incluso en el colegio, para que vea que yo soy muy joven, también me tocó que teníamos que llenar el semáforo. Entonces todos los salones, todos los grupos pues estudiantiles debíamos llevar la mayor cantidad de reciclaje y se iba llenando el semáforo. Y el grupo que tuviera el semáforo más alto tenía un día libre. Uno al principio lo hacía por el día libre, seamos sinceros, pero a medida que vamos creciendo, el director de Recimed, también nos vamos dando cuenta de la importancia de esas actividades pequeñas, pero que desde el colegio nos están enseñando y nos están abriendo la mente para enseñarnos la importancia del reciclar.
Así es, Laura, incluso porque, y lo dice el gerente, hay una actividad esencial en todo este ejercicio que es la separación, ¿cierto? Cuando la separación se convierte en un hábito, en las casas decimos separar la ropa de color de la ropa blanca, y eso se ha vuelto, digamos, un hábito, digamos, que en cada casa, digamos, se implementa. La separación es la esencia, digamos, de todo este ejercicio. Los 2 segundos que un ciudadano se toma para decidir si deposito en este recipiente o en este otro, se convierten para el reciclador en 2 horas, ¿cierto? Buscando el material, encontrando el residuo aprovechable y digamos que disminuye su potencial de aprovechamiento. Entonces hay un ejercicio esencial en la separación. Por diferentes procesos de la experiencia de la cooperativa, trabajos articulados con las entidades, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, vemos que la respuesta de la ciudadanía en general es positiva cuando combinamos 2 cosas muy importantes: la sensibilización y la educación permanente, las condiciones apropiadas, y lo decía el gerente, unas rutas selectivas, que el usuario vea que hay una recolección de un residuo ordinario y de un residuo aprovechable es fundamental, y todas unas acciones de control desde todo el ejercicio que hace pues también la autoridad ambiental. Entonces, sin duda, toda la pedagogía, todo el ejercicio de construcción de esa conciencia, y tú lo decías ahorita, el programa reciente de Terrae que pudimos implementar, por ejemplo, en el municipio de Barbosa, ya no solo vinculaba que los niños hiciesen la separación, sino identificar el reciclador al que se le entrega ese material y poder garantizar también esa recuperación. Sin duda, digamos que en ese camino se puede complementar muy bien el mensaje con todas las estrategias que nos cuenta el gerente, pero también articulado, digamos, a todo un ejercicio operativo en todo ese proceso. Laura, en ese sentido también hay que advertir, el mensaje es muy claro. Todos generamos residuos sólidos y tenemos una responsabilidad de cara al cuidado del planeta entero, y el área metropolitana no puede ser ajena a esa situación, pero también el mensaje es hacer una separación desde la fuente. Si estamos en nuestras casas y sabemos que generamos residuos sólidos, pues definitivamente tenemos que manejar los residuos sólidos, el orgánico por un lado, el reciclaje por otro lado, y lo que definitivamente ya entra en la condición de basura por otro lado. Y esa separación en la fuente es muy importante porque ahí empezamos a ser responsables desde el punto de vista ambiental. Hay una realidad: cuando llega el vehículo recolector, el ciudadano muchas veces se siente mal porque todo termina en el mismo lugar. Eso es una realidad que no podemos negar y es parte del tecnicismo jurídico y de las realidades que se tienen que transformar, que se tiene que ir avanzando en ese sentido, pero también es la oportunidad, como lo viene haciendo en bares, que tiene la ruta selectiva que pasa en algunos lugares hacer una recolección de reciclaje, pero también, como lo mencionó la cooperativa, la oportunidad para que la separación que hacemos desde la fuente, en el caso de reciclaje, se lo entreguemos a estas personas, porque se convierte en una actividad económica, pero también una responsabilidad ambiental. No, además la importancia de la pedagogía, director, porque estoy recordando que cuando vamos a grabar, por ejemplo, a los colegios, a los menores, realizar estas actividades de reciclaje, lo que nos dicen los docentes es que incluso ya son los niños los que le enseñan a los papás cómo reciclar. En nuestro set, por ejemplo, tenemos las 3 canecas, los 3 colores, los televidentes los pueden ver, y estos 3 colores ya se están manejando en todas las instituciones educativas de la ciudad, ¿es así? No solo en las instituciones, Laura, digamos que lo que también ha permitido la normatividad a nivel nacional, lo decía el gerente, es cómo simplificar un poco el mensaje, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de residuos y pues uno está muy acostumbrado a que llega a un hospital o a un lugar de salud y puede ver 7 recipientes, está en el espacio público y puede ver 1 o 2 canastillas, y lo que ha hecho esta, digamos, norma más reciente es tratar de simplificar un poco ese mensaje, ¿cierto? Llevando, pues como lo podemos observar, el color blanco a los residuos que se pueden aprovechar en los municipios donde se ha logrado configurar, y en algunos barrios pues también de la ciudad, una ruta para el manejo de los residuos orgánicos, la bolsa verde o el recipiente verde, y pues digamos esa bolsa de color negro o ese recipiente que tradicionalmente hemos asociado al residuo ordinario. Entonces, de alguna manera ha sido un ejercicio y se está dando, como tú dices, de forma gradual, que en diferentes espacios ya se vaya unificando mucho mejor un mensaje un poco más claro. ¿Por qué es tan importante el Código de Colores, o por qué esa normatividad a nivel nacional determina el Código de Colores? Yo quiero hacer aquí un tema estadístico para que miremos esa importancia. Al relleno sanitario tenemos determinado que aproximadamente el 60% de los residuos que van son de carácter orgánico, un 30% tienen un potencial aprovechable y digamos que un 10% sería lo residual, lo que llamamos basura. En ese sentido, el Estado y la administración nos hemos dado cuenta que hay necesidad de hacer una recolección de material orgánico también.
y entonces en ese sentido aparece el código de colores tan importante. Es hacer un esfuerzo adicional por parte de las autoridades ambientales, por parte de los entes territoriales y también por parte de las rutas selectivas que entran a jugar acá las empresas de servicios públicos para captar también ese material orgánico que es muy importante. Pero Laura, también en esto se maneja mucho tecnicismo y es nuevamente digo una realidad. Hay que evitar que al relleno sanitario lleguen elementos que no deben de llegar. Y hay procesos también especiales para algunas actividades, por ejemplo, cuando hay cobertura vegetal, qué sé yo, el pasto, que motilan el pasto o barren las hojas, eso no debería llegar al relleno sanitario, debería tener un proceso totalmente diferente, porque lo que hacemos con eso es que enterramos y le restamos vida útil al relleno sanitario. Y existe una responsabilidad no solo moral, es una responsabilidad ambiental, porque el relleno sanitario, después de que finaliza su vida útil, pasarán muchísimos años o incluso hasta generaciones para que este espacio nuevamente pueda cobrar vida o utilidad. Leonardo, si el panorama es así, si al relleno sanitario está llegando tanto material que se puede reciclar, más o menos en estadísticas también, ya sea mensual o anualmente, ¿cuántas toneladas de material reciclable alcanzan a captar las asociaciones de recicladores? Sí, Laura, el ejercicio de llevar a los números parte de las proyecciones que ahorita nos contaban desde empresas varias, que tenemos ese referente de la disposición final, los planes de gestión de residuos precisamente nos ayudan un poco como en ese ejercicio. En Medellín hoy se reportan más o menos mensualmente unas 3.000 toneladas por parte de organizaciones y prestadores del servicio de aprovechamiento. Eso nos incluye a cerca de 26 organizaciones, empresas varias como empresa prestadora del servicio y otra empresa, digamos, de carácter privado que también ejerce la actividad. Pero hay un mercado de reciclaje, ¿cierto?, que todavía está en una cadena de informalidad. En Medellín, por ejemplo, se estima que hay casi 380 chatarrerías o compraventas, como las hemos conocido históricamente, y hay también unas cantidades de material que hoy tienen un flujo pues hacia la industria. Pero cifras que ya empiezan a tener un rigor, que ya empiezan, digamos, a tener una medición mucho más fiable, como es la información reportada ante la superintendencia, porque el hecho, como le decía el gerente, de que pasar a ser parte de una actividad del servicio público, una actividad regulada, nos obliga a nosotros ya como prestadores, también en la implementación de nuestras rutas selectivas, a tener un reporte de información. Entonces, hoy, pues digamos, es parte de lo que se tiene. En un municipio como Barbosa estamos hablando de 40 toneladas mensuales aproximadamente, y si vamos sumando, ¿cierto?, esas cantidades, pues tienen unos porcentajes que se acercan mucho a las cifras que el director nos contaba ahorita, ¿cierto? Y cómo constituyen una línea base, porque no estamos partiendo de cero, hay un camino que ya se ha venido transitando, y en esa medida es cómo aumentamos esa cifra para lograr mayores niveles de aprovechamiento, y también adicionalmente cómo incorporamos nuevos materiales, ¿cierto? Porque ahí tenemos unos retos muy grandes ahorita, no solo hablar del aprovechamiento, sino de la gestión de los residuos de envases y empaques, que es un tema también muy nuevo, pues digamos, en esa perspectiva de economía circular, pero que cada vez nos va llevando a este tipo de materiales. Por poner un ejemplo, el Tetra Pak, que es un material de las cajitas que combina plástico, aluminio y otros materiales ahí, cómo se van encontrando nuevas cadenas y nuevos mercados distintos a esos 5 que siempre hemos conocido: el plástico, el vidrio, el cartón, la chatarra, ¿cierto? Cómo se encuentran ahí nuevos materiales, porque sin duda la gama pues que tenemos es bastante amplia. Incluso en Medellín, Leonardo y televidentes, con ese material de Tetra Pak estamos ya desarrollando mobiliario escolar. Son emprendimientos que van surgiendo en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que van combinando todo lo que es la ecología, el medio ambiente y también la capacidad que tenemos en nuestros 10 municipios para generar nuevas ideas y para construir sociedad. Leonardo, hablemos también con todo lo que decías de los recicladores. Se ha trabajado en los últimos años por darles un pago digno a estos recicladores, y se ha ganado muchísimo, porque ya incluso desde nuestros hogares, con la cuenta de servicios públicos, nosotros también les estamos aportando para ese pago. ¿Cuál es el panorama actual? Sin duda, y con el gerente hemos hablado en otros momentos, Medellín ha tenido una labor, digamos, protagónica también pues en asumir la prestación del servicio y el reconocimiento de un porcentaje de esa tarifa a la población de recicladores. Del año 2017 iniciamos nosotros la prestación, incluso pues casi cerrando el año 2016, y es un trabajo que se hace muy articulado con la empresa de aseo, ¿cierto? Hoy es una actividad que genera para los recicladores de la ciudad un ingreso que puede equivaler más
o menos al 15%. Estamos hablando en números concretos que un reciclador gana entre 450 a 500 mil pesos mensuales. Y hoy la tarifa de aprovechamiento le representa, cuando se da un manejo adecuado, transparente, donde está centrada en mejorar esas condiciones, otros 200 mil pesos aproximadamente. Con eso nos vamos aproximando a un salario mínimo. En el caso puntual de la cooperativa, pues hoy agremiamos cerca de 450 recicladores en la ciudad de Medellín. De esos hay cerca de 300 que ya tienen un proceso de acceso al sistema financiero, que reciben un recurso a través de un pago por una tarjeta, y cómo hemos ido mejorando poco a poco también nuestra logística con inversiones en infraestructura, en vehículos, para configurar rutas, digamos, de una manera muy similar a como lo tiene hoy el proceso de empresas varias, porque finalmente pues se trata es de sumar, ¿cierto? En este ejercicio, más que hablar de una competencia directa, es de sumar esfuerzos. Entonces, sin duda, la tarifa de aprovechamiento hoy es una realidad en la ciudad. El caso, pues digamos, del año 2020, pese a las dificultades que tuvimos, que afrontamos, se pudo pagar con cierta normalidad, unas cantidades menores, digamos, un poco por las recolecciones, pero hoy sin duda es un ingreso importante para los recicladores, para las organizaciones, y constituye de alguna manera un ejercicio también de ciudadanía, de corresponsabilidad, como bien lo decíamos ahorita, asumir ese compromiso de ver el reciclaje como una actividad con unas posibilidades también empresariales valiosas, importantes. Director, ¿se logra ver el trabajo articulado que realizan las entidades gubernamentales con otro tipo de asociaciones que definitivamente nos invitan a los ciudadanos a también sumarnos a la solución y no ser los únicos que estamos generando el problema? Laura, yo definitivamente siempre digo, la ciudadanía o muchos actores abocan qué está haciendo la autoridad ambiental. Y nosotros siempre vamos a decir, estamos acudiendo a la planificación, a la construcción de instrumentos que definan la ruta de trabajo, pero no solo se trata de qué está haciendo la autoridad ambiental, la pregunta es qué está haciendo usted como ciudadano para evitar la generación de residuos sólidos, o si lo generamos, qué estamos haciendo para reutilizarlos o reciclarlos. Este es un mensaje que va en vía en decir, todos tenemos que aportar, porque definitivamente el planeta es uno, y es uno en el cual vivimos cerca de 7.700 millones de habitantes. Para nuestro territorio colombiano, pues somos 50 millones de habitantes, pero generamos un número de toneladas muy importantes que no son ajenas y que definitivamente obliga a seguir trabajando. Para hacerte una idea, Laura, la problemática que existe en los rellenos sanitarios, nadie quiere tener un relleno sanitario cerca a su territorio porque definitivamente está satanizado y por obvias razones, pero si por ejemplo en Bucaramanga tienen dificultades con el relleno sanitario, la ley permite que puedan acudir a rellenos sanitarios más cercanos y se podrían venir perfectamente para el nuestro, o por así decirlo, para el del territorio metropolitano, y agotar la vida útil de manera más rápida. Entonces este no solo es un tema de lo que tenemos en el área metropolitana o lo que tengan en otras partes del país, es un tema que termina por afectar a todo nuestro país. Y también para contar las dificultades que se generan, por ejemplo, con el manejo de residuos sólidos. En los episodios de calidad del aire, nosotros vemos cómo se degrada la calidad del aire por factores externos como son los incendios, y tenemos una dinámica real. En la frontera con Colombia, con Venezuela, propiamente en Táchira, no hay un adecuado manejo de residuos sólidos, se quema la basura. Y 3 días después, estos humos están llegando a nuestro territorio metropolitano. Entonces esto no es tan sencillo como decir, escondamos la basura o los residuos sólidos. Esto tiene unas implicaciones ambientales muy altas que pueden afectar nuestras tierras, nuestras aguas e incluso hasta nuestro aire, como lo estoy contando en este espacio. Gerente de Envarias, hemos hablado mucho del relleno sanitario. Yo creo que la pregunta que deben tener los televidentes en este momento es, bueno, entonces, ¿qué es lo único que debería ir al relleno sanitario? Si estamos hablando de un panorama ideal. Sí, como se los planteé ahorita, el tema del relleno sanitario, digamos que las grandes ciudades, teniendo otras fuentes innovadoras en lo que tiene que ver con la transformación, la valorización y hasta la rentabilización de las basuras, tienen rellenos sanitarios, pero son rellenos sanitarios que definitivamente tienen que ser subsidiarios, un tema alternativo para cualquier contingencia que se tenga en el territorio. Esto querría decir que los rellenos sanitarios se extenderían a vidas útiles de aproximadamente 100 años, una solución
a muy largo plazo. Es por esto que los rellenos sanitarios, con todas estas actividades de aprovechamiento, no solamente del material aprovechable, sino también con el material orgánico, esa transformación que hacemos, estamos hablando de que aproximadamente solamente al relleno tendría que ir un 10% de materiales que ya son definitivamente basura y no podemos meterlos al tema de la economía circular. Como residuos orgánicos. Como servilletas, como el polvo que se recoge en las casas, como las colillas de cigarrillos, son cosas que definitivamente pues no van a aportar a la dinámica de la economía circular y por ello sí irían a un relleno. También temas de desactivación, por ejemplo, en Respel, que son residuos peligrosos, se haría una desactivación de estos y las cenizas irían de todas maneras al relleno sanitario. O sea que tenemos un gran potencial en todos los temas de aprovechamiento, en todos los temas de valorización de las basuras, de la transformación de los residuos, que nos darían extensión de las vidas útiles de los rellenos sanitarios. Yo tengo una pregunta ahí, Alejandro, no sé si de pronto tengas la respuesta, pero sabemos que estamos generando 3.300, 3.400 toneladas de residuos sólidos día. ¿Cuántos vehículos recolectores significan esto en un día? Nosotros tenemos una flota vehicular aproximadamente de 136 vehículos, de los cuales 63 son a gas natural vehicular. Esto es muy importante porque también estamos ayudando al tema de la disminución de huella de carbono y de los cuales todos están en la actividad de la recolección de los residuos en las diferentes rutas que tenemos en la ciudad de Medellín. Pero aparte de esto también tenemos unos carros especializados en el tema de la ruta de aprovechamiento, de la ruta recicla que nosotros llamamos. Allí hacemos una articulación con diferentes recicladores que también tenemos puerta a puerta, pero también algo muy importante de lo que no hemos hablado, director, y es de los puntos naranja. Los puntos naranja tienen otra actividad de aprovechamiento bastante importante porque no es eso que muchas veces se lo llevan los recicladores. Tenemos pilas, luminarias, tenemos aceite de cocina, todos estos productos post-consumo también pues tienen una disposición importante. Tenemos aproximadamente 7 puntos en la ciudad de Medellín. Y hace poco se abrió uno nuevo, ¿cierto, gerente? Exacto. Abrimos uno nuevo en la Placita de Flores. Entonces, para terminar, tenemos una flota disponible de carros a gas natural vehicular. En el año 2020 captamos alrededor de 580 toneladas de material aprovechable y 14 toneladas postconsumo. Gerente, director, qué bueno que se tocó este tema porque los que nos ha apasionado el tema medioambiental hace algunos años, esa era otra preocupación, que los recorridos para llevar las basuras y los desechos hasta el relleno sanitario La Pradera eran muy largos. Entonces, en ese ir y venir, los vehículos, cuando no tenían las modificaciones con las que hoy contamos gracias a Envarias, pues también estaban generando una huella de carbono demasiado alta. Y recuerde que hace algunos programas también hablamos de este tema y le enseñamos a la gente cómo compensar. Yo creo que el reciclaje también es una forma de retribuirle al ecosistema todo el daño que le estamos haciendo, director. Claro, Laura, hace parte de ese ejercicio de disminuir la huella de carbono. Es que reciclar es sinónimo de reutilizar, es una realidad. Entonces, cuando una caja se produce y no a relleno sanitario y sencillamente la estamos utilizando y la volvemos a utilizar y la seguimos utilizando, pues cambia la dinámica. No sé cuánto puede demorar en degradarse una caja, el cartón, por ahí 8 meses, un año, no sé el tiempo que se demora degradándose. Imagínate, Laura, tú enterrar una caja que podrías perfectamente utilizar muchísimas veces, pero que además cuando la enterraste, esto ya ocupó espacio en el relleno sanitario y significó restarle vida útil. Director, cuando hablábamos en nuestro programa de huella de carbono que las actividades diarias, acciones cotidianas que nosotros hacemos están impactando negativamente a nuestro ecosistema, el entretenimiento también impacta negativamente al ecosistema, pero en varias nos ha dado una manito, porque el Parque Lleras, por ejemplo, o el Parque Laureles se estaban convirtiendo los fines de semana en un lugar donde la basura era incontrolable y gracias a esa ruta Recicla, gerente, pues nos están ayudando a los ciudadanos a comprometernos más con el cuidado del medio ambiente y ha sido todo un éxito esta estrategia. Así es, en los temas de entretenimiento, pues aparte de las actividades de aprovechamiento que se realizan
tanto las asociaciones como en varias. También tenemos unas actividades alternas que tienen que ver con estos espectáculos. También nosotros con los denominados escobitas llegamos a diferentes situaciones. Hablemos, por ejemplo, de todo el tema de lo que fue la pandemia. Estuvimos muy activos en esas situaciones. En esta ola invernal que acabamos también de pasar, estuvimos muy comprometidos con el tema, y ni que hablar con las manifestaciones que veíamos en vía pública. Entonces, si unimos todos estos, digamos, situaciones que se presentan, pues en varias hace una presencia constante, no solamente en estas actividades, sino en todos los lugares públicos de la ciudad, en diferentes actividades: lavado, desinfección, los escobitas, la recolección, el transporte, la poda, el corte del césped, bueno, múltiples actividades, y la actividad de aprovechamiento también. De pronto algunos ciudadanos, algunos televidentes pueden estar pensando que nos falta mucho desarrollo en nuestro país para poder apropiarnos de estos temas, pero yo creo que ese no es el principal objetivo, no es tanto el desarrollo, porque si miramos países como Estados Unidos, es un país que está muy desarrollado, pero que tiene altas tasas de contaminación porque su método de consumo constante pues tampoco favorece. ¿Qué es lo que nos está faltando en sí entonces para volvernos un poco más conscientes con el tema del reciclaje? Laura, definitivamente son muchas cosas, uno no podría decir que solo es una. Creo que la normatividad tiene que avanzar, y en ese sentido lo hago de manera respetuosa. Nosotros tenemos un país que promueve el cuidado por el medio ambiente y donde decimos hagamos separación en la fuente, pero cuando llega el vehículo recolector llega todo al mismo lugar. Obviamente las personas podrán decir, está la ruta selectiva, está la oportunidad de entregárselo al reciclador, pero creo que existe una norma donde se promueve descontaminar, porque la tarifa se calcula básicamente con el peso del vehículo. Es una realidad, el negocio en varias es un negocio, siendo responsable es un negocio, y es un negocio que en la medida que recolecten más basura, si no es en varias, son todas las empresas prestadoras del servicio de aseo en el país, en la medida que recolecten más basuras, mayor oportunidad hay en la tarifa. Pero además, cuando llega relleno sanitario, lo más económico es enterrar. Entonces es un país en ese sentido donde tiene que avanzar respecto a la normatividad, y en ese ejercicio de trabajar respecto a la normatividad también es no de cara solo al prestador, sino de cara también a los recicladores, cómo son parte de la liquidación de la tarifa o de ser incluidos para cambiar las dinámicas que se presentan hoy en el país respecto al manejo de los residuos sólidos. Pero también hay un tema que no solo es normativo, hay un tema que es cultural. Nosotros tenemos que generar conciencia ambiental, porque vuelvo y advierto, el planeta es solo uno, donde vivimos todos acá, y que definitivamente todo lo tenemos que cuidar. Y que usted nos enseñó, director, que nos estamos consumiendo lo que le corresponden a 2 generaciones siguientes. 2 o 3 generaciones siguientes. Eso es alarmante. Leonardo, desde tu experiencia, ¿cuál es el material que de pronto dicen los recicladores más encuentran y que se podría reciclar, que los ciudadanos le podríamos dar un mejor uso? Sí, Laura, y me permite de pronto complemento parte del planteamiento que hace el director en el sentido de que el reciclaje no puede, y en un tema como el de sostenibilidad que estamos abordando ahorita, no puede separarse lo social de lo económico y de lo ambiental, ¿cierto? De ahí que sea un reto tan grande abordar los diferentes procesos en el manejo de residuos, garantizando, digamos, esos 3 principios. Entonces, históricamente, los materiales, y empezando, por ejemplo, un aspecto económico, han tenido en Colombia una relación también de oferta y demanda, ¿cierto? El país importa todavía buena cantidad de papeles, por ejemplo, ¿cierto? De residuos para la fabricación de papel tiene todavía una importación alta, todavía el déficit que hay en términos, por ejemplo, de plástico. Conocemos pues el caso de una empresa como ENCA con nosotros aquí en Área Metropolitana, que todavía consume y demanda una gran cantidad de residuo plástico para la fabricación de nuevos envases, y así por el estilo. Digamos que el primer elemento ha sido lo económico.
plástico. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el área metropolitana es muy significativa la participación del papel y el cartón, ¿cierto? Hoy para el reciclador el papel y el cartón es un material de un valor económico y un precio, dijéramos, relativamente estable, y en los últimos años los residuos, los envases plásticos, particularmente el PET, es uno de los materiales que ha ganado mayor valor. Por eso también vemos cada vez más formas distintas de hacer el reciclaje, que también eso tiene mucho que ver con el contexto actual. Vemos unos sistemas de recarga verde en el metro, vemos sistemas de devolución de envases en algunos almacenes de cadena, vemos todo un esfuerzo desde nuestras rutas selectivas, por ejemplo en todo el trabajo de Ruta Verde, estamos adelantando todo un proceso ahorita con tiendas en el sector de Guayabal, con cerca de 100 tiendas y la vinculación de unas compañías, unas embotelladoras. Entonces ese ejercicio, por ejemplo, de encontrarle un valor a un material sobre otro, tiene mucho que ver también con la logística. Por eso decía ahorita que no se puede separar también de lo social y del tema ambiental, porque en últimas la recolección hoy, y el gerente lo dice muy claramente, es complejo hacerla de manera diferenciada. Entonces, por lo menos demos un paso importante, separando ordinario del aprovechable, y en ese aprovechable papeles y cartones tiene casi un 50%, los plásticos representan casi un 30%. Hace 2 años tuvimos una gran coyuntura, de pronto el director lo conoció con el vidrio cuando se trasladó la planta de Peldar hacia el sector de Zipaquirá. Laura de pronto conoció un poco también de ese proceso que se tuvo ahí. Hoy es un material que tiene algunas dificultades todavía ahí de comercialización, pero que sin duda para el ciudadano pues es significativo poder encontrarle ahí un manejo. Entonces está muy ligado al mercado, a la demanda de esos materiales, y como lo decía ahora, pues una de las líneas importantes también de trabajo desde la autoridad y el ejercicio es cómo encontramos salida para esos nuevos materiales en todo el proceso de reciclabilidad y recuperación. Gracias, Leonardo. Gerente, ya para terminar, se acerca la Feria de las Flores. Este año la vamos a volver a vivir de forma presencial y sabemos que estas ferias traen consigo una gran generación de basura y un poco reciclaje por parte de los ciudadanos porque estamos de fiesta. ¿Cuál es el mensaje para esta feria que se aproxima? Nosotros vamos a estar presentes obviamente en toda la Feria de Flores, no solamente haciendo esa limpieza después de los recorridos o durante los recorridos, sino también activamente en toda esa parte de cultura ciudadana del aseo. Queremos mandar ese mensaje que ya nos lo ha dicho nuestro director del área metropolitana, y es esa aplicar y llamar a esa conciencia ciudadana. O sea, esto es una corresponsabilidad, un tema de ciudadanía. Si logramos tener la colaboración de todos y cada uno de los ciudadanos en los colegios, en las instituciones educativas, en el sector comercial, en el sector industrial, creo que iremos por muy buen camino. Yo creo que la tarea se está haciendo bien, pero todavía nos queda mucho por delante. Saber que hay un 30%, un potencial de material aprovechable que se va a un relleno sanitario, pues sería un costo evitado bastante grande y tendríamos ese desarrollo sostenible para generaciones futuras tan importante. La invitación es a que esa conciencia se viva, se sienta y se vuelva cada uno partícipe de ella. Así es, director, se nos acabó el programa. Usted sabe que el tiempo es corto y el programa se va muy rápido, pero qué chévere que tengamos estos espacios, y lo digo de forma más coloquial y como una ciudadana más. Desde el área metropolitana, con este tipo de espacios también estamos generando un granito de arena y aportando un granito de arena para que todos vayamos aprendiendo. Así es, Laura, y es el fiel propósito de este programa, generar conciencia ambiental. Y como siempre finalizo, digo, estoy para escuchar, para construir y no para dividir. Y es una oportunidad también para hacer un llamado a todos los habitantes del Valle de Aburrá. Seamos generosos y acompañemos a los recicladores, porque ellos cumplen una función social muy importante para el cuidado de nuestro territorio y del planeta entero. Apliquemos esas 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Es una forma de apostar al cuidado de nuestro medio ambiente. Al gerente de Envarias, Gustavo Alejandro Gallego, muchísimas gracias. Director de Resimet, Leonardo Gómez, gracias por estar acá, aprendimos muchísimo. A ustedes gracias por conectarse como todos los martes a esta hora en Área Sostenible. Los esperamos el próximo martes con más temas de interés para que entre todos aprendamos a cuidar nuestro medio ambiente. Y por el momento los invitamos para que continúen con la programación habitual de nuestro canal Telemedellín. Feliz noche.